Buenos días, ¿cómo están? Venimos acá a contarles una historia, un cuento pues que empezamos ya hace 6 años, el cuento del pollo, una empresa para ser feliz. Somos dos huevos, nacimos hace 6 años, mi nombre es Andrés Copariza. Mi nombre es Alexandra Santizábal, los dos somos diseñadores industriales de la Javeriana y esta universidad que tanto queremos. Y empezamos precisamente acá, en esta universidad nos conocimos, empezamos en los últimos semestres, hicimos nuestra tesis juntos sobre una marca de moda, no era pues por eso en ese momento, y aquí nació como este equipo. Cuando estábamos terminando la universidad, tuvimos esas últimas vacaciones entre ser estudiante después de haber terminado todas las materias, pero no tener cartón. Era las últimas como vacaciones, como que sí éramos profesionales, pero todavía no. Y decidimos tomarnos ese últimos 3 meses de vacaciones, que realmente al mes estábamos desesperados como novios, sin plata, sin nada que hacer, y teníamos una pasión, que eran las Vespas, las motos clásicas. Salíamos con el Vespa Club Bogotá cada 8 días, todos los jueves. Y ahí vino mi esposa Alexa con una gran idea. Básicamente nos estábamos matando sin hacer nada en la casa y yo le dije, yo necesito ponerme a hacer algo porque me voy a volver loca. Yo soy muy activa y soy, digamos, como de pensar mucho y de hacer muchas cosas al tiempo, y le dije, o hacemos algo o hasta aquí llegó todo esto porque me voy a volver loca. Entonces resulta que este tipo de producto que nosotros vendemos existe hace más de 20 años, pero en ese entonces que nosotros queríamos comprar alguno para nosotros, para andar en la moto, los que encontrábamos eran tal vez de estilos muy agresivos o de materiales que nosotros gustaban mucho. Nosotros andábamos en Vespa, pues es una moto bastante vintage, antigua, como delicada, y los diseños que conseguíamos eran de llamas, de calaveras y de cosas que no iban mucho con nuestro estilo. Entonces yo, digamos, durante toda la carrera diseñé ropa y me sobraban telas, le dije, venga, voy a coger unas telas de las que yo tengo, voy a hacer uno para mí, porque los que compramos no nos gustaron. Hice uno para mí y nos fuimos a la reunión de Vespas como siempre, y a las chicas les gustó, era blanquito con punticos negros, muy femenino, y me dijeron, ay, qué lindo, y la otra dijo, ay, qué lindo, ¿de dónde lo sacaste? Entonces yo les dije, no, pues lo hice yo con tela que tenía en mi casa, pero si quieren, pues yo les puedo hacer uno. Entonces dije, Andrés, ve, mira que a más de uno le está gustando esto, pues me voy a ir a comprar unas telas y voy a hacer 12, como para las amigas que les gustaran. Y ahí, en este momento les estamos pasando pescuezos para que todos vayan viéndolos, vayan familiarizándose con el producto mientras van oyendo esta historia. La idea es que de pronto se los vayan rotando para que vayan viendo las diferentes referencias. En ese momento Alexa pues empezó a coser muy en su casa, y aquí va este concepto que es muy importante. No sabíamos. Y no saber también es importante en el ejercicio creativo, porque no hay limitantes. No hay miedos. No hay en qué equivocarse, no hay estándares. Y es una forma muy fácil de empezar desde cero. Empezamos tan de cero que el producto que había o las cosas que encontramos en el mercado pues eran sumamente industrializadas. Sabíamos que no íbamos a ser capaces de llegar a ese nivel de producto. Entonces necesitábamos una costura, y esa costura siempre generaba problemas con el tema de la moto, del casco. Fue tanto el desconocimiento de la industria textil y de moda en ese momento que empezamos probando con pegantes. Peguemos la tela, a ver qué pasa. Hicimos varias pruebas con el pegante y efectivamente fracasaron. En ese momento no, era un tema muy artesanal. Hoy en día sí se pueden pegar las telas, pero en ese momento lo estábamos haciendo con Colmón, con Supermodel, con todo.
Y eso va a este concepto. No saber es importante. No saber es importante porque nos permitió jugar, nos permitió ir más allá y empezar a probar el producto, inclusive a desarrollar un tipo de costura más complicado que lo que existía en el mercado. Y hasta hoy en día todavía. Y hasta hoy en día todavía. Y es una costura con la cual logramos tener menos fricción y tener menor calibre. Eso es importantísimo al tema en el momento de fricción en la cara cuando uso un casco. Pero nació de eso. No saber es importante. El cuento empezó a funcionar y aquí pues lo decimos, rompimos el huevo. Esa noche que salimos con las 2 unidades que hicimos en la casa, ¿no? Con la máquina de coser de la amiga de mi mamá, con las 3 telas compradas con, ¿cuánto fue? 30.000 pesos. Salimos esa noche con los amigos de las Vespas que les contamos y resulta que fueron un éxito. Entonces, yo recuerdo que cuando empezamos a hacer esto, Andrés dijo, venga, yo pongo la mitad de la plata, o 15.000 pesos, y me invento algún logo para que no se vea como tan chimbo. Entonces, tú ocúpate de coserlos, yo me ocupo de hacerle un loguito para que no se vea como tan chimbo. Y salimos a venderlo con el primer logo, que por cierto es el mismo que tenemos hoy en día. Salimos y eso fue un éxito. Se vendieron las primeras 12 unidades de la marca, bueno, del producto, porque en ese momento digamos que la marca todavía no existía muy firme, el 12 de julio del 2012. Y ahí comenzó y dijimos, bueno, se vendieron, funcionó, a la gente le gustó, pues reivindicamos esa plata y volvamos a hacerlo. Finalmente no teníamos mucho que hacer. Sí, y esa noche empezamos a venderlos como balletillos. Eran trapitos doblados, como pañuelo de papá metido en el bolsillo. Doblado, encuadrado, con una nodriza y una tarjeta de 4 centímetros por 4, con el logo. Y aquí sacamos esa conclusión: hacer sin saber, sin planear. Nosotros cosimos unos trapos, les pusimos un cartón y salimos a ver qué pasaba. Y creo que esa es la diferencia entre muchas buenas ideas y realmente emprender. Porque ideas hay un montón. O sea, cualquier persona tiene una excelente idea. Creo que la magia está en no pensar tanto esa idea, sino hacerlo. Y esa noche, haber salido a vender esos 12 trapitos con sus amigos, fue la decisión que nos metió en este viaje. Por eso, digamos que siempre cuando nos preguntan, bueno, ¿qué aconseja para emprender? No, empieza. No planeen tanto. No lo piense y hágalo. Embárrela. Pero empiece ya, hoy mismo. Si tienen una buena idea, si tienen un emprendimiento, hoy no es mañana, no es pasado mañana, no es cuando junte la plata, no es cuando consiga el inversionista, no, empiece hoy. Empiecen desde la forma más sencilla, lo más práctico. Nosotros empezamos juntando retazos de tela. Esa noche, esa tarde, salió el logo. Obviamente pues había productos muy similares en el mercado. No colombianos, sino los conocíamos los que había colombianos, que había un par de marcas. Pero lo que sí teníamos muy claro es que no queríamos ser la copia barata de otro producto o de otra marca. Y se nos ocurrió la brillante idea de burlarnos, de no ser la copia o tratar de ser, sino de ser nosotros mismos, a nuestra manera, de ser criollos, de ser originales, de que la gente dijera, es un producto diferente, bueno, por lo menos lo hacen como con orgullo y no simulando una copia o una marca o siguiendo la misma línea que había en el mercado. Eso nos ayudó muchísimo. Y aquí va una historia que siempre pregunto, ¿por qué pescuezo? Y bueno, pescuezo es porque mi familia es paisa, mi bisabuela, yo tuve bisabuela hasta mis 15 años y siempre me molestaba con pescuezo. Lo voy a despescuezar, le voy a bajar el pescuezo, o sea, era una palabra que utilizaba muchísimo. Pero hay otro problema,
yo odio el pollo. Esto se llama karma, ¿vale? Porque vive de pollo y no come pollo. Entonces, el problema de creatividad número uno de esta compañía fue cómo vamos a diseñar, o bueno, voy a diseñar un logo de un animal que odio, física, auditiva y en comida, porque no puede ver a alguien frente comiendo pollo. Sí, realmente desde mis 5 años no como pollo, se me acerca una gallina y un poquito como de incomodidad. Y entonces este logo nació como de precisamente no hacerlo tan real al pollo y lo geometrizamos y bueno, de ahí como que traté de verlo mucho más limpio, que era lo que a mí me molestaba del pollo. Y nació esta frase, gallinas orgullosamente colombianas. Desde el principio nos metimos esto en la cabeza. Ley número uno, 100% colombiano. Confección, insumos, materiales, empleados, talento humano, absolutamente todo es 100% colombiano. Es una tarea un poquito titánica porque conseguir todo absolutamente 100% colombiano es un poco difícil, pero es la meta que tenemos y que esperamos no tener que cambiar nunca. En ese momento teníamos un logo, unas valletillas de muchos colores hechas con retazos de tela. Y un amigo nos dijo, llévenlo a mi tienda a ver si se vende y pues me dejan en consignación. Y fuimos y efectivamente lo hicimos, no se vendía nada. No vendíamos ni un pescuezo, ni un trapito. En la tienda de eso ni lo preguntaban, los únicos que se vendía era porque era gente que ya nos conocía, entonces iba hasta la tienda a pedirle el trapito. Y ahí fue donde vino un análisis, y es que los negocios hablan, y uno tiene que oírlos, y el proceso de creatividad de un negocio empieza en oír al cliente. Ahí empezamos a reinventarnos. El trapito funcionaba, pero lo curioso es que la gente lo compraba y se quedaba con una tarjeta de Propalcote de 4x4 que tenía un pollo. Y le quitaba la nodriza y guardaba la tarjeta. Y ahí fue donde dijimos, aquí hay algo. El pollo está claro. El pollo tiene su magia, algo pasa acá. Y ahí decidimos, hay que hacerle un empaque. Para algo estudiamos diseño industrial. Hagamos un empaque con sabor. Y ese análisis entonces lo que hicimos fue, pues hagamos el empaque en el pollo, muy lógico. Fue muy mal diseño. El empaque lo sigue siendo. Lo sigue siendo. Y es muy chistoso porque pues siendo diseñadores industriales, después de 5 años de que a uno le hayan enseñado cómo deben hacerse los empaques, las prioridades del producto, el embalaje, no, nosotros lo hicimos al revés. Teníamos un logo, algo que le gustaba a la gente y metimos ahí el producto. Pues bueno, pasamos de vender un pescuezo en esa tienda cada 3 días a vender 3, 4 pescuezos por día. Ahí nos dimos cuenta que el empaque lo era todo. El empaque, pues para que sepan, el empaque tiene unos errores en cuanto a que empacarlo es muy difícil, sacarlo es muy complicado. Volverlo a empacar después de haberlo sacado, si uno no sabe empacarlo, es imposible. Tenía unos temas de apilación que nos tocó irlo mejorando con el tiempo, pero volvemos como con la misma charla que veníamos ahorita, lo hicimos, no nos quedamos pensando en hacer el mejor empaque, tomamos la decisión y lo hicimos, bien o mal, pero lo hicimos y afortunadamente el pollito nos ayudó. Lo más interesante de este empaque que productiva y digamos en temas de alistamiento de pedidos es bastante limitante, es que fue la razón por la que nos empezaron a reconocer en todas partes, y es porque estaba en la cara del pollo colgada en las tiendas. Entonces, a pesar de que es un empaque complicado de utilizar, fue lo que nos abrió las puertas a que la gente dijera, ¿usted por qué está vendiendo pollos? ¿Qué es esa vaina? Y ahí empezó la mamadera de gallo. La mamadera de gallo de pescuezo
empezó a crear y a darnos una historia. Llegábamos con nuestros pollitos a las tiendas. Buenas, ¿cómo está? Es que vengo pues ofreciendo pescuezo. Y uno veía desde atrás del taller del mecánico de la bicicletería: no, muchas gracias, ya almorzamos pescuezo relleno. Y siempre era el chistecito, y uy, mire, este tipo llegó el de los pollos, llegó el del pescuezo, uy, hoy usted me va a despescuezar. De hecho, hoy en día todavía los empleados se mueren de risa. Hay un par de personas al semestre que llaman preguntando por pollo congelado para comer, aún. De hecho, llegan las empresas que nos visitan a ver esto y dicen: ay, qué pena, yo pensaba que esto era un restaurante. Cuando hicimos el registro de marca, también estaban confundidos en la CIG, cómo era posible que registraran la palabra pescuezo en prendas de vestir. O sea, ahí hubo como que siempre hubo un tema de por qué ese nombre, qué es eso. Y empezó esa mamadera de gallo que, antes de asustarnos o de alejarnos del producto, nos empezó a envolver. Nos empezó a envolver tanto que se nos empezó a volver nuestro lenguaje. Entonces empezaron a salir cosas como: bienvenido al gallinero, buenos días pollitos y gallinitas, y ese es nuestro lenguaje en redes sociales y con el cliente final, con el tendero. Incluso entre nosotros en la oficina también funcionamos de la misma forma, somos pollitos, papá gallo, mamá gallina, pollitos. Empezamos a utilizar frases como del plumas para referirnos a cosas buenas. Siempre tuvimos un tema de saludo y de despido. Saludos desde el gallinero, bienvenido al gallinero, levanten el ala para el creste, abrazos emplumados. Y es la forma en que hoy en día entramos a la oficina y saludamos a nuestros empleados: buenos días pollitos, o buenos días gallinitas. Y eso genera una sonrisa, eso genera diferencia. Es diferente cuando te saludan con un chiste y cuando te dan la razón y el concepto de la marca todos los días. De hecho, muchas veces cuando mandamos correos, todas las firmas de los correos de la compañía tienen al final la frase saludos desde el gallinero. Y aún hoy en día todavía nos sucede: más de un proveedor, cliente o persona con la que no se comunica por el correo responde: jaja, saludos desde el gallinero, como saludos pollos. Se ríen porque es un lenguaje bastante coloquial o bastante divertido como para utilizarlo en un correo empresarial serio, enviando papeles para una licitación o para cualquier cosa que les diga, pero pues, genera un tema de romper el hielo con las personas que nos beneficia muchísimo. Con respecto a romper el hielo, por ejemplo, una de las historias que nos funcionó muy bien fue la historia de cómo entramos a Pepe Gang. Era nuestra primera gran tienda, o sea, en la cual uno no puede llegar a golpear la puerta a buscar al dueño o algo similar, y se nos ocurrió conseguirnos pues el teléfono de las oficinas principales, y la llamada empezó de la siguiente manera: buenas, ¿cómo está? Sí, Almacenes Máximo, ¿en qué le podemos ayudar? Y yo: mire señorita, ¿cómo está? Yo le estoy llamando desde el gallinero de pescuezo y estamos muy interesados en que ustedes distribuyan nuestros pescuezos. Sí señor, pero pues permítame un segundito, por favor, ya le paso a la persona. Esperé en la línea, realmente no esperaba mucho, estaba mamándole gallo a una secretaria, cuando oigo una voz súper fuerte y me dice: tiene 30 segundos y se los doy porque me hizo reír. ¿Qué es eso de pescuezo? Efectivamente fueron 30 segundos de explicarles: son prendas multifuncionales para cabeza y cuello, somos gallinas orgullosamente colombianas. Estaba terminando cuando la señora me dice: nos vemos el próximo viernes en mi oficina a las 9 de la mañana, esta es la dirección. Mamar gallo nos sirvió. Mamar gallo nos hizo por fin entrar a una tienda grande. Pero toda esa mamadera de gallo
ya teníamos varias tiendas, ya teníamos un negocio. Y nos empezó a hacer pensar, como, esto hay que organizarlo, ya hay un concepto, hay una historia, y empezaron a salir chistes, ya mamamos gallo todo, pero ¿qué vamos a hacer el resto de nuestras vidas? Aquí viene la pregunta más importante de la carrera en esta pareja, porque para que no sepa, estamos casados. ¿Usted qué vende? ¿Usted qué vende? Nos preguntó nuestro director de trading durante 6 meses. Y fueron 6 meses de ¿usted qué vende? Y fue que salió esta hermosa frase que ha sido la que nos ha guiado en estos 6 años del gallinero, y es: producimos alegría que viste y protege el pescuezo. Con Alexia, cuando empezamos a pensar esto, fue ¿para qué queríamos una empresa? Eso a qué nos podía llevar. Y vamos a ver. Queríamos una empresa para ser felices. Queremos una empresa para ser felices. Y vender felicidad a través de un producto tan sencillo, pues resultó ser nuestra fórmula. Producir felicidad era lo que nosotros queríamos y lo que nosotros queremos por el resto de nuestra vida. Esto se transmite a proveedores con pagos justos, a tiempo, con historias. Esto trasciende a empleados a los cuales no se les dice bienvenido a la empresa, sino bienvenido a la familia del gallinero, dándoles tratos mucho más humanos, mucho más de personas, mucho más de pollos, de gallinitas que se apropien del concepto. Pero también, sin duda, a los clientes. Hay que hacer feliz a la gente. Esa creemos que es nuestra misión en el mundo, y es producir felicidad. Luego de que nos dimos cuenta que producíamos felicidad, de que ya teníamos un concepto, que teníamos algo un poquito más organizado, llegó una amiga mía del colegio y me dijo: oiga, ¿qué es eso que usted está vendiendo? Yo trabajo con una empresa de Estados Unidos que es un agente de cargas, y pues mi jefe los quiere llevar para Estados Unidos. Y cuando una mamá vaya tanto tiempo, después de haber hecho esto sin pensarlo, sin planearlo, al revés de todo lo que uno debería hacer, porque a estas alturas, en teoría, esto debería ser una empresa y todavía era un negocio más o menos light. Antes de Pepe Ganga funciona de eso vino después. Dijimos: sí, claro, reunámoslos. Pues, ¿qué puede pasar? Pero resulta que este loco iba en serio. Nos tocó pedir oficinas prestadas, pedir asesoría a un tío de la familia de Andrés, que es un perro viejo que ha montado 5 empresas y ha quebrado 10. Tiene clarísimo qué es lo que no hay que hacer. Y le dijimos: venga, auxilio, ayúdenos, este man de verdad está hablando en serio, necesitamos llevarnos esto para Estados Unidos, pero no somos ni siquiera empresa en el país. ¿Qué es el IVA? ¿Cómo se constituye esto? ¿Qué hay que hacer? Y este loco de Estados Unidos, de verdad, nos estiró las alas. Entonces ahí fue donde nosotros decimos que esto se convirtió en empresa y pasó de ser un negocio a ser una empresa de verdad. Y es que nos tocó sentarnos 4 meses, sin mentirles, este pechito a hacer papeles y esas alitas a vender, porque para constituirse como exportador desde ceros, porque además no teníamos cámara de comercio, no teníamos nada en la DIAN, no sabíamos qué carajos era el IVA, no teníamos contadores, no teníamos oficina, estábamos en el cuarto compartiendo oficina con mi pobrecito suegro, que creo que estuvo muy aliviado cuando salimos de ahí, y nos tuvimos que dedicar 4 meses a hacer papeles que no habíamos hecho nunca, y ahí fue donde ya decimos que volamos y despegamos, porque realizamos nuestra primera exportación sin saber nada, pero aprendiéndolo sobre la marcha y en la universidad de la vida, que le llamo yo. Y fue nuestra primera experiencia y de la que hemos aprendido infinitamente, que definitivamente, al menos en esta compañía, todo sucede de a poquitos.
fue una exportación súper grande, nos comió un montón de energía, nos comió un montón de tiempo, estrés, pelo, canas, plumas. Y nos dimos cuenta que era mejor de poquitos. Sobre todo, este momento de la exportación nos hizo organizarnos. Habíamos creado una historia, un cuento, una mamadera de gallo, pero hay que mamar gallo estando juicioso. Hay que divertirse, pero teniendo un norte. Y ahí fue que empezamos a organizarnos. ¿Hacia dónde iba Pescuezo? ¿Qué era Pescuezo? Iba a durar 5 años, lo íbamos a vender en 2. Era el proyecto de nuestra vida. ¿Qué iba a ser Pescuezo? Empezamos a organizarnos. Y aquí empezamos a empollar juiciosos. Empollar juiciosos es que nos dimos cuenta que el negocio no iba a ser una gran exportación una vez en la vida, sino que teníamos que empezar de un huevito, otro huevito, porque este es un negocio de cantidad, este es un producto que se necesita volumen, que un solo cliente no te va a hacer la vida, no te van a comprar una vez y ya, tienes para la universidad de tus nietos, no, este es un producto que es un camino largo. Y después se nos atravesó tal vez la cosa más maravillosa del Pescuezo, loca, retadora en el concepto del gallinero, y era el primer galpón. Momento de creatividad 3 de proceso. Ahí empieza uno a pensar, pues vendemos unos pollitos que son trapitos, que sacamos de unos retazos, que empezamos con 30,000 pesos, pero se nos dio la oportunidad de un local por un mes en diciembre. Esto fue una cosa que tocaba hacer, pero viene un ejercicio de conceptualización muy bonito, y es cómo hacerle la casa a esos pollitos que tienen ustedes en las manos. ¿Cómo es un galpón? Corrimos con la suerte que veníamos de tener un stand grande en la Feria del Hogar hace ya 4 o 5 años, y lo embutimos todo en ese local. Era un local chiquitico en la 116 con 19. Sigue siendo. Metimos todo lo del stand y abrimos sin mucha expectativa. Era un local por 30 días, no había pierde, era de un familiar, de mi mamá, entonces pues era como hágale que lo tengo desocupado, y pues de pronto pasa por lo menos la temporada con algo de arriendo. Abrimos en una ciclovía nocturna y bueno, la historia se cuenta sola. Aún sigue el galpón, y no solo sigue, sino que empezamos a reproducir el concepto, a abrir otras islas en centros comerciales, otros locales, y lo que era nuestra empresa de distribuirle pollitos a diferentes tiendas, a bicicleterías, a tiendas de motos, de deportes, pues terminó siendo una historia que por fin llegaba al cliente final, que por fin podíamos oír el cliente que decía cuando lo compraba, y eso nos empezó a dar obviamente otro nivel de empresa. Empezamos ya a dividirnos entre ventas mayoristas y las ventas de nuestras tiendas y franquicias. Pero para hacer ese galpón empezamos a preguntarnos mucho quiénes éramos, qué somos, a qué olemos, cómo nos movemos, cómo suena un galpón. Entonces pues acá hay una imagen, algo huele muy bien, y fue una de las acciones salidas de Pescuezo, y es: ¿a qué huele un galpón? Pues tenemos que hacerle la fragancia. Si somos alegría y felicidad,
¿A qué huele la alegría y a qué huele la felicidad? Cómo se oye, cómo se ve. Entonces, luego vino la oportunidad de tener, o la necesidad tal vez, de tener un vehículo que representara la marca, en el cual se pudieran llevar los pedidos, en el cual se pudiera atender eventos. Y como todo en esta compañía es fuera de lo normal, o de lo que cualquier persona en su sano juicio haría, decidimos comprar un triciclo. Y este triciclo es un Piaggio, digamos que es el familiar de la Vespa, donde habíamos nacido nosotros. Le tenemos cariño a la marca. Con la fortuna que el Piaggio parecía un pollo, con su llanta adelante, entonces nos encajó muy bien en el concepto y se volvió el pollito de pescuezo, el pollo móvil. Acá también les voy a poner, a ver si me funciona, el audio. ¿A qué suena la marca? ¿Cómo se oye un galpón? Y empezamos a pensar en madera, en pasto, en malla, en este, se me fue el nombre del pasto seco. Heno. Material indispensable para las flores. Heno. Esas eran las sillas, de hecho, y lo siguen siendo muchas veces, son las sillas de los eventos. Aquí venía la parte importante con Psycho, ¿no? Entonces, aparte de tratar de entender cómo sonaba el gallinero, tocaba que sonara de manera utilizable. Por un tema de derechos de autor. Sin derechos de autor. Y no teníamos un presupuesto para mandar a musicalizar la marca. Y volvemos a lo mismo que venimos hablando. No pensamos, no nos quedamos buscando el presupuesto para contratar los músicos para hacer la música de la marca. Encontramos músicas libres de derecho en internet que nos empezaron a alimentar el concepto de la marca. Después vino, o en este momento, lo que empezó la empresa desde hace unos 2 años para acá, fue, ya tenemos un concepto, ya tenemos una historia, tenemos unas tiendas conceptuales, ya nos vemos más hacia dónde vamos, nos hemos sentido, nos hemos cuestionado y todavía lo seguimos haciendo. Pero hay que organizarse para crecer. Y la parte que mucha gente ve, que tal vez dice, no, eso no es creativo, son los procesos internos de la empresa. Y muchas veces era como, no, es que eso no es tan creativo, ¿usted qué le va a meter de creatividad a eso? Y no, tienen un montón de creatividad, porque es que nosotros nos metimos la excusa de que Pescuezo tenía que ser una maquinita, un relojito, tiene que ser un galpón que se mueva solo, que las gallinas sepan qué hacer, que los pollitos sepan qué hacer, que los huevos se recojan el día que es, que salga del pescuezo en el momento que es. Y aquí Alexa estructuró toda la empresa. Esta es una parte bastante interesante, y es que esto es lo que sucede de puertas para adentro, y la creatividad en este asunto, más allá de ser gráfica o de ser tal vez como uno lo piensa de diseño, era un tema de creatividad en cuanto a facilidad y en cuanto a efectividad de un proceso. Básicamente para nosotros lo más importante de los procesos de la compañía es que cualquier recién llegado pueda realizar la tarea que dice el proceso. Esa es la manera en la que nosotros medimos los procesos. Y hemos tenido todos los cambios del mundo, como nosotros lo decimos, los procesos son alimentados por el que los realiza, y esta parte nos ha dado la gratificación de que la empresa ha empezado a moverse sola, ha empezado a funcionar como la máquina que queríamos ver, y que lo que ingresa a esta pequeña maquinita, todas las personas que trabajan en ella tienen un lineamiento y tienen
unas instrucciones muy para dummies, como podríamos llamarle, para que salga el huevo a la hora que tiene que salir, del tamaño que tiene que salir y del color que tiene que salir. Bueno, y esta es la historia del pescuezo. Este es nuestro cuento, el cuento del pollo. Aquí les decimos bienvenidos al gallinero. Lo que les interese de emprender, con muchísimo gusto estamos nosotros para eso. Hemos repartido unos productos, son para ustedes, los que quieran quedarse, cambiar, intercambiar. Hay varias referencias, varios diseños. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hola, bienvenidos a su casa. Durante mucho tiempo me quedé con la pregunta y siempre me quedo aquí es el nombre. Yo les enseñaba eso en el salón y les decía mucho cuidado con ponerle el nombre del producto al emprendimiento, porque lo limita. Yo creo que ustedes lo supieron coger muy bien, es algo muy interesante y lo cogieron de la manera para posicionar y contar una historia que invita a la gente a tener la experiencia. Pero sigo pensando que el nombre no los limita al uso de una prenda del pescuezo. Nosotros pensábamos lo mismo, sin duda. Decíamos, cuando ya empezó a funcionar la historia, decíamos, miércoles, pero es que el pescuezo para hacer zapatos. Y si hacemos camisetas. Y sí, empezó así el problema. Cuando salió la fragancia y cuando salió la loción, nos dimos cuenta que podía funcionar por un tema de ubicación de uso. ¿Sí? Y nos decidimos volver expertos en esta zona, por ahora. Pero ese ha sido como, sin duda, algo que siempre nos hace preguntarnos cómo lo hacemos, cómo lo incluimos, otra parte del cuerpo, otra prenda, otro tipo de producto. Hoy en día estamos haciendo balatines, que ya no son la típica prenda, sino son corbatines que se pueden utilizar tanto como corbatín como balaca para las mujeres. Hay otro tema ahí, y es que el pescuezo como tal, como marca, cuando tú te fijas en el logo, es el pollo casi completo, no tiene patas, pero para nosotros el concepto es tan fuerte que, por ejemplo, tenemos un producto que se llama Pico. Es una máscara de protección de polución, y ahí fue que nos dimos cuenta que aunque la marca se llama pescuezo y se refiere al pollo entero, podemos usar las piezas del pollo. Entonces tenemos un producto Pico, tendremos un producto Cresta, podremos sacar patas, y todas corresponden al mismo gallinero, al mismo contexto. Otra pregunta es, hay un momento en el emprendimiento que genera un punto de inflexión y hace que el emprendimiento permanezca en el tiempo. Específicamente, ¿cuál fue? Es que ustedes contaron dos, pero me gustaría que precisaran más en qué momento ustedes se dieron cuenta que eso verdaderamente iba a ser sostenible en el tiempo. Yo creo que todavía no lo preguntamos. Bueno, para mí, honestamente, el momento uno fue indudablemente todo el tema de sobrevivir a constituir una empresa. O sea, dos diseñadores industriales que no tenían mucha idea de todo el tema que incluye la contabilidad y los estados financieros y la DIAN y los impuestos y todo eso. Es un tema difícil fuera de lo creativo, porque eso nos dio, digamos, un poco de palo, porque nos tocó desviarnos la atención de todo el tema creativo y de la compañía como para poder adelantar eso. ¿Y el segundo? Yo creo que, aunque han habido momentos maravillosos donde uno dice, wow, esto qué berraquera, acompañó a algo. Uno fue la exportación, que nos hizo pasar de negocio a empresa, pero todavía uno se sigue preguntando, pues, pucha, ¿y esto
¿Cuánto durará? ¿Cuánto durará? Y pasan cosas buenas y uno se motiva y dice, listo. Ejemplo, una de mis grandes emociones, hablo desde la parte comercial, era entrar en Falabella. Y cuando entramos fue una vaina emocionantísima para nosotros todos. Hoy en día le digo, en ese momento tal vez pensé esto, hoy en día digo un cliente más. Cada vez hay un escalón. No hay un momento como que no, sí, no hay un momento en que uno diga ya esto es para que mis nietos reciban el gallinero. No, siempre hay algo que pasa. Le cuento una historia tal vez que le puede funcionar como para responder la pregunta. Ya llevamos un buen tiempo de novios y Alexa me preguntaba, bueno, ¿cuándo nos vamos a casar? Y yo le decía, pues es que hay que tener la empresa un poco más estable. Y ella me decía, ¿y entonces qué? Con la exportación. Yo dije que sí. No, sí, ya cuando salga la exportación, imagínate, eso es buenísimo, porque es que ya, si sale a Estados Unidos nos casamos y ya, listo. Salió a Estados Unidos y no nos casamos. Porque uno siempre piensa como, este es el paso, esto es. Y no, siempre sigue uno sintiendo, voy por más, o necesito más, o a la empresa le hace falta eso. Bueno, muy buenas tardes. Felicitaciones a ustedes por el proyecto. Pues no sabía que era de javerianos y qué orgullo. Muchas gracias. La pregunta va más dirigida como hacia ese proceso de elaboración, ¿no? Si realmente ustedes empezaron haciendo todo manual y ya después pasaron a hacerlo ya con maquinaria, o tuvieron, sí, como ese proceso como más industrial, sí, como de tratar de trabajarlo más con la máquina, o siguieron como ese proceso, como trabajándolo todo manualmente. Bueno, realmente como esto comenzó muy desde cero y tan pequeño, nosotros mismos confeccionamos los pescuezos en la casa de mi mamá, de la abuela o de la tía, hasta que produjimos alrededor de 100 unidades. Durante ese proceso nos dividimos las tareas clarísimas. Yo cortaba y confeccionaba y los dejaba doblados y organizados, y Andrés era el que vendía. Evidentemente el lado comercial está por este lado. Resulta que Andrés vendía los 100 pescuezos en una semana mientras yo me demoraba 2 en producirlos. Y ese tiempo, esa brecha se empezó a hacer más grande a medida que fue pasando el tiempo, y fue cuando nos dimos cuenta que era ridículo que nosotros los hiciéramos de una manera tan artesanal, demorándonos tanto produciendo, mientras el área comercial estaba pidiendo más. Entonces ahí fue cuando dijimos, no tiene sentido, busquemos un proveedor que lo haga y tercericemos la acción en vez de contratar a alguien, porque pues uno, o al menos en este caso cuando uno está tan pequeño, es muy difícil contratar gente. Tal vez es muy costoso. Entonces fue mejor opción tercerizar el tema. Afortunadamente encontramos un proveedor increíble que de hecho sigue con nosotros hasta el sol de hoy, y ahí ya comenzó a industrializarse un poco más el asunto. A medida que fuimos produciendo más unidades, pudimos ir encontrando proveedores más grandes, con mejores condiciones, con muchas más variedades, y pudimos ir creciendo industrialmente, pero al principio nosotros mismos. Y creo que un punto de hacer las cosas nosotros mismos y sin saber fue que cuando llegamos a los proveedores ya sabíamos, y eso ayuda un montón. Nosotros ya sabíamos que esta tela, si la cortaba así, me funcionaba así, que si hacía esta costura era mejor que la costura que tal vez él estaba proponiendo, y eso empieza de la mano de hacerlo uno mismo mal. Los primeros pescuezos todavía existen, todavía hay clientes, porque son amigos cercanos, que las costuras tenían sus cosas, pero funcionaban. Y es el tema de hacerlo uno mismo. ¿Alguien más tiene una pregunta?
pues no es como una pregunta, sino como un comentario. Yo pues no soy diseñadora, soy ingeniera. Y lo que yo puedo decir es que yo no, pues no sabía tampoco que la marca era de Estudiantes Javerianos, los felicito, pero lo que yo sí siento es que me siento identificada con lo que tú decías, que el pescuezo daba alegría y cómo era, que sentía comodidad después, claro que decías. Perdón, Había como una frase que decía producimos alegría. producimos alegría y había exactamente. Yo sí siento que uno se siente conectado con eso cuando uno compra un pescuezo. Es más, cuando uno quiere como compartirlo con alguien que quiere, no sé, creo que esa marca sí está muy conectada con lo que ustedes dijeron y es impresionante, o sea, eso sí pega mucho, lo deberían de potenciar más porque es bien bonito, pues no sé cómo, pero es muy bonito el objetivo de la empresa. Muchísimas gracias por ese comentario, además porque acompañando ese comentario con el trabajo que hemos hecho en los galpones, o sea, ya en nuestras tiendas propias, imagínate que hemos encontrado que el pescuezo es un regalo y los regalos tienen un tema emocional fuertísimo. Cuando un producto es un regalo es porque hay un peso emocional muy fuerte y sí, sin duda tenemos que trabajar muchísimo más. Esos son cuestionamientos que tenemos que hacer como marca todo el tiempo. Hay otro tema que va muy de la mano con lo que tú dices y es que hemos descubierto que hay un nicho pequeño pero que es fan. Entonces resulta que hemos conocido gente que tiene colección de pescuezos y hemos conocido gente que tiene más que nosotros. Me dice, hermano, pero usted cómo puede tener más que yo, que me quedo con los defectuosos, me quedo con los que se manchan, me quedo con los que me gustan, con los que no me gustan. Y hay gente que tiene colección y nos dice, no, es que yo tengo un cajón de pescuezos. Incluso hay gente que guarda los pollos y los cuelga dentro del closet con el pollo. Y uno dice, pues, bueno, pues si quieres le regalo más, pero sí, como si fuera la caja de los zapatos. Los guardan con o tienen colgado el pollito afuera del closet y eso, digamos que por lo menos yo creo que a los dos nos genera mucha más felicidad y es ver que la gente se conecta sentimentalmente más que económicamente o solo con el hecho de la compra. Bueno, yo quería hacerles una pregunta muy importante. Yo viajo a ferias y veo que los pescuezos viajan también alrededor de Colombia en las ferias como en los pueblos. Y me parece muy interesante, y no sé si eso lo generan ustedes o pues, la gente que compra el pescuezo, y es los videos que aparecen de la gente usando el pescuezo en 1000 formas. O sea, que es un elemento que no solamente se usa literalmente en el pescuezo, sino que se usa en muchas partes del cuerpo y son muy como flexibles a eso. Entonces, no sé si ustedes tienen algo que ver con los videos o realmente se dieron cuenta que la gente empezó a usarlos de varias maneras, que les generó pues, esta idea de multiformas del pescuezo. Realmente desde el nacimiento del producto siempre ha sido multifuncional, precisamente por eso si de pronto alguno tiene su empaque a la mano dice prenda multifuncional para cabeza y cuello, siempre fue concebido para poderse utilizar de diferentes maneras, pero como esto es una prenda emocional, nos mandan videos de cuántas formas jamás se nos han imaginado. Entonces, nosotros tenemos, digamos que unas formas de uso que hemos descubierto o que incluso ya existen desde hace los 20 años que existe el tipo de prenda, pero conecta con mucha gente que se inventa las otras 40 que se les pueden ocurrir. Una vez incluso que alguien nos mandó, mire, la forma salchicha, pero resulta que el personal le hizo un nudo ciego al final del pescuezo, se lo puso en la cabeza y quedó así como con los pelitos de la salchicha cuando tiene plástico puesto. Y así nos mandan formas que incluso a nosotros ni siquiera se nos han ocurrido y eso pues alimenta más el tema de la multifuncionalidad. Por ejemplo, también hay otro cliente nos envió una que se ponía el pescuezo como balaclava y se metió el celular con la linterna encendida porque estaba pinchado en la bicicleta de noche. Entonces, pues utilizó su pescuezo para poner el celular y poder desfichar la bicicleta. Entonces, pues es un producto que la misma gente ha ido enriqueciendo las formas de uso, no solo nosotros. Así como anécdota, el video del pescuezo tiene como un mito, y es que no es un video súper elaborado, de hecho es un video que hacemos nosotros con un iPhone en una pared blanca, porque hemos pasado por cerca de 5 productoras y siempre ha pasado algo.
tiene una maldición la producción de pescuezo. Entonces creo que nos va a tocar a nosotros estudiar, comprar equipos y hacerlos nosotros mismos, porque ha pasado de todo con ese video que ves en los galpones y todo. Nos ha robado, se ha perdido la información, ha quedado mal grabado. No, ha pasado de todo con ese video, pero mucha gente sí nos enseña nuevas formas de uso todos los días. Hola, felicitaciones por la presentación, muy chévere. Gracias. Quería preguntarles, relacionado, me imagino, ahorita que hablaste de nicho y saber a quién apuntarle eso, quería como preguntarles por el proceso de cómo identificaron al consumidor que quieren llegar, cómo lo han segmentado, se han equivocado, han cambiado de segmento, cuál es el valor, me imagino que le tienen como un valor agregado para cada segmento. Quisiera saber cómo que han hecho eso para segmentar a los clientes, cuál es su cliente principal. Bueno, en cuanto a segmentos o nichos, nunca lo planeamos. Empezamos en las motos porque las motos eran lo que conocíamos en el momento. Después nos empezamos a dar cuenta, y siempre lo digo, y es que los negocios hablan. Siempre lo decimos, los negocios hablan. El cliente le cuenta historias. Por ejemplo, hay muchas personas que nos compran para regalarlos a personas que están en quimioterapia. Empezamos a oír otras historias, como por ejemplo una señora que iba cada mes al galpón de la 116 y compraba entre 5 y 10 pescuezos. Y empezamos a investigar por qué, porque repetía esa compra siempre. Y resulta que la señora era esposa de un minero en Boyacá. Entonces compraba los pescuezos una vez al mes para que el esposo los llevara a la mina y los utilizara o los vendiera a sus compañeros. Eso nos abrió otro mercado a nosotros y empezamos a venderle a petroleras, a tema de industria. Después, cuando llegamos a los galpones y nos dimos cuenta que abrimos a público, que cualquier persona que iba caminando podía comprarnos, decidimos que teníamos que dejar de ser una prenda deportiva y empezamos a desarrollar líneas más de moda, más para el uso a diario, que no tuvieran que estar vinculadas a una bicicleta o a una motocicleta. Eso es ir oyendo el negocio, ir conociendo el negocio. Punto a favor, todos tienen pescuezo. Si respira tiene pescuezo. Y le inventaremos pescuezos a las vacas, a los ratones, a perros, humanos. Vamos a especializarnos en eso. Digamos que más directamente en este momento tenemos las líneas segmentadas en dos, que son las líneas deportivas y de usos específicos, y las líneas de moda, como son, digamos, los dos mercados, los dos grandes nichos que podemos identificar. Pero vuelve a lo mismo, hay gente que los usa de falda, entonces realmente podemos tener un nicho, pero esto es tan generalizado y tan multifuncional que los han usado para cosas que nosotros tampoco, digamos, hemos pensado diseñarlos, pero básicamente sí son de deportivo y de bicicleta, de moda. ¿Están divididos como...? Sí, por ejemplo, estos que tengo yo, que tenía Andrés, son una de las últimas líneas de moda que sacamos. Fue pensada para el segmento masculino, o sea, era la línea de moda para hombres, porque nos pasa mucho que muchos hombres creen que estos tipos de productos, sobre todo cuando son así como de moda, son para mujeres. Entonces teníamos el problema de que el urbano, no sé si alguien tiene por ahí alguno tejido. Sí, ese que tienes tú, ese también. La mayoría de hombres en las ferias o en los momentos en los que teníamos contacto directo con el cliente, no, es que eso es de mujer. No, aquí realmente todo es unisex y hemos visto hombres salir de ferias con leopardo rosado puesto.
puesto, que uno le dice, venga, pues se le paga con el pollito para el regalo, no, no, es que es para niños, y se lo ponen. Entonces aquí no hay nada ni para hombre ni para mujer, pero teníamos ese tabú con el mercado masculino. Entonces ese producto fue incentivado por esa dificultad que teníamos con ese mercado. Además, digamos que si analizamos estadísticas de visita de la página web, siempre fuimos una marca un poquito más de visita masculina, un poquito, no era una gran diferencia. Estamos hablando de menos de un 10%, más o menos. Cuando vimos ese problema, sobre todo en la línea de moda, ¿Estará grabando? pensamos en qué se ponen los hombres, qué accesorios, y encontramos la jata, que es digamos una versión más masculina de la bufanda, y se está utilizando mucho más. Por eso el buche, digamos que es más alusivo a una jata. Eso es ir oyendo el mercado, es ir oyendo los clientes. Sí, esa era también mi pregunta, como una es de la línea de producto y otra porque yo preguntaría cómo tienen segmentado a quién están apuntando, por ejemplo, para promoción en redes sociales, su segmento de gente, no sé, que sea universitaria o que pertenezca a algunos clubes o de un estrato específico, bueno, no sé si tienen esa visión. Digamos que esa división existe, es visible hasta cierto punto en cualquier estadística que nos saque de Google, visita de páginas web, de redes sociales, pero sin duda tenemos un gran mercado. Si es un producto muy universal para dividirlo, voy a apuntarle a las mamás que están en lactancia para venderle pescuezos anillos porque les va a funcionar en el momento de la lactancia. Y se puede hacer. Y hacemos algunas campañas, digamos, en nuestras redes sociales para ese nicho específico. Pero al ser un producto tan universal, todavía no explotamos esos nichos pequeños, por así decirlo.